en casos de diseño de estudios retrospectivos, ¿no? Que ya como todos sabemos, los estudios retrospectivos son acontecimientos que se realizó en forma pasada. Entonces es muy engorroso tener los conocimientos informados de cada persona. Si, por ejemplo, esa paciente ya murió, ¿no? No, ya no tenemos ese acceso de tener el conocimiento informado. También es muy dificultoso y es costoso obtener estos tipos de conocimiento informado en el tipo de retrospectivo. También nos dice si el estudio es considerado de interés para la salud pública y si el riesgo para la persona ha de ser mínimo, así como el de vulnerar la confidencialidad de los datos personales. Y otro comité sería las guías de buenas prácticas clínicas en investigación, que nos da 13 normas que mayormente se van a englobar en la creación de Helsinki. Y las 3 normas nos da principalmente un concepto general, ¿no? Que va a ser la protección de los derechos humanos, la seguridad de los pacientes, el bienestar de los sujetos de ensayo de acuerdo a los principios de la creación de Helsinki y la garantía de los datos de ensayo clínico. Anteriormente, antes de esta guía de buenas prácticas, había científicos que realizaban investigaciones y que no usaban sesgos, entonces jalaban manipular los datos para así llegar a una conclusión que a ellos los favorecía y así publicar la investigación, ¿no? También había investigaciones que no se realizaban y en forma de mentira las publicaban, ¿no? Por eso se creó esta guía de buenas prácticas para así evitar estos tipos de falsas investigaciones. Y esta normativa nos da el ensayo clínico, que se valida en 3 fases, ¿no? Que es normas de validez interna, normas de validez externa y normas de relevancia clínica. Las normas de validez interna tenemos los resultados fiables, ¿no? Que es hacer la asignación aleatoria, enmascaramiento, tamaño adecuado de muestra, de acuerdo a una ecuación. El placebo también tenemos, dentro de las normas de validez externa tenemos la investigación generalizada a un conjunto de población que tiene esta patología, o sea, toda la población, digamos, que tenga diabetes, ¿no? Tenemos criterios de inclusión, tenemos pérdida de preautorización y cumplimiento terapéutico. Y por último, tenemos las normas de relevancia clínica, que va a ser importante en la justificación en la toma de decisiones clínicas. Eso es todo, gracias. ¿Aló? Le toca a Arbieto. Ok, ¿quién sigue? Sí, a Arbieto, por favor. ¿Escucha? Ahorita van a proyectar su pantalla. Sí se escucha. Sí. Un ratito, por favor. Hola. Sí, doctor, ahorita van a proyectar la pantalla. Un ratito. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí se puede ver. Sí. Ok, buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Estefania Arbieto y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los principios de ética, de la responsabilidad que debe tener un investigador y finalmente del consentimiento informado. Como ya mencionó mi compañero anteriormente, ¿no? En toda investigación que involucre en seres humanos deben respetarse estos 4 principios, ¿no? El de autonomía, el de la beneficencia y no maleficencia y la justicia. En primer lugar tenemos a la autonomía, donde este principio indica el derecho que tiene toda persona a decidir por sí misma, ¿no? Pero para poder decidir libremente se tiene que tener una información suficiente en la que basar su decisión. Entonces esta información debe ser completa y comprensible para el paciente, a la vez que se le debe otorgar un tiempo para que consulte con familiares u otras personas, ¿no? Para poder así posteriormente tomar su decisión libremente. Tenemos al donde pues investigaciones siempre hay que favorecer a los sujetos no exponiéndolos a daños, ¿no? El fin no se. Entonces de este principio se va a derivar la obligatoriedad de informar los posibles riesgos y beneficios de la investigación.
Por lo tanto, entonces se tendrá que, va a haber una relación entre el riesgo y el beneficio favorable para el paciente, ¿no? Además, en una investigación, para que sea considerada válida, se le tiene que sustentar en una pregunta científicamente válida, con un diseño metodológico adecuado, un tamaño muestral suficiente y, lógicamente, realizada por un equipo investigador competente, ¿no? Tenemos al de no maleficencia, donde este principio va a ir asociado al principio de el de beneficencia justamente, ¿no? Es decir, es la otra cara de la moneda, ya que esto pues indica que no se puede hacer daño a los sujetos, ¿no? Entonces conviene siempre explicarle que al sujeto que está pues en la investigación, que no va a haber un beneficio terapéutico para este, sino que posiblemente habrá para futuros sujetos de características similares a los que participan en estos actualmente, ¿no? Actualmente. Tenemos al de justicia. Este principio supone que las cargas y beneficios de la investigación deben distribuirse por igual, ya que todos los sujetos van a ser iguales, deben ser tratados con la misma consideración y respeto. De ahí pues que no deba haber ningún tipo de discriminación en la selección, ¿no? Y estos deben ser elegidos por razones metodológicas y no por otras como disponibilidad, situación de dependencia, ¿no? Además de no poner en riesgo a las personas vulnerables, ¿no? Este principio entonces establece también, ¿sí? Stephanie, se ve tu diapositiva número 11 nada más. No sé si los demás ven la diapositiva número 11. ¿Mi diapositiva 11? Sí. Voy a la diapositiva 5, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Creo que es F5, mami. Ahí se ve la de justicia. ¿Ya se puede ver justicia? No sé cómo ven los demás. No, sigue igual. No, Comité Institucional de Ética, que por cierto lo voy a hacer yo. Sí, ahí. Ay, creo que es en internet. A ver, voy a compartir otra vez. ¿Terminó? No, doctor, es que lo que pasa es que en internet parece que está muy lento. No, ¿qué es lo que ha pasado? Doctor, lo que sucede es Sí, que ¿no? ella está Ahora sí proyectando, está presente. pero no se aprecia como. Ahora se ve justicia. Esto es injusticia ahora. Yo te proyecto, Stephanie. Me pasa la voz para pasar la diapositiva. Estamos en principios éticos, en la primera diapositiva. Ajá. Segunda, tercera. En la quinta. Yo veo principios éticos, más todavía. ¿Ya cambiaste? Porque no, solamente veo la primera diapositiva, el del título. Justicia, yo veo justicia, no sé cómo ven los demás compañeros. Sí, se ve justicia. Bueno, yo no estoy viendo ahorita nada. No sé cómo podría ser. Ahora sí. Ya, siguiente H. Siguiente la de justicia. Ya. Bueno, entonces todos estos principios van a tener como objetivo procurar el máximo beneficio, ya sea pues a individuos o a grupos de participantes, ya que siempre se espera que se les comuniquen los resultados del estudio, ¿no? Y explicarles siempre el beneficio que van a tener sobre su salud, o en el caso de que participen más personas, alguna salud comunitaria, ¿no?
publicando entonces los resultados por cualquier medio a su alcance. Reducir el daño, ya que no deben exponerse a las personas o grupos a daños innecesarios, ¿no? Donde pues si el beneficio es mayor, se deben reducir al mínimo los riesgos, ¿no? Siempre entonces los investigadores deben reportar esto a un comité evaluador de ética, donde puede ser que al publicarse los resultados de una investigación surja un conflicto entre la confidencialidad y la divulgación de los datos. Y esto debe ser contemplado por el investigador, quien a su vez tendrá que tener cuidado de que no se malinterpreten los resultados y así no permitir que se cause daño alguno, ¿no? Entonces, a ver, siguiente, Acho. Responsabilidad ética del investigador. Ya cambiaste porque sigo viendo el de procurar el máximo beneficio. Cambiaste de diapo, Acho, disculpa. Sí, está en responsabilidad ética. Ay, no veo. Me vas avisando entonces en todo caso. Bien, entonces el investigador tiene la responsabilidad fundamental de proteger a todas las personas que participan en la investigación y de colocar el bienestar de los participantes por encima de los intereses de la ciencia y la sociedad. El investigador debe entonces considerar esta responsabilidad no solo como un requisito regulador o jurídico, sino también como una exigencia para llevar a cabo una investigación de conformidad con las normas y los principios éticos universales, ¿no? También tiene que elaborar también el investigador protocolos de investigación científica y técnicamente correctos, ¿no? Basados lógicamente, en los mejores métodos científicos. También es obligación presentar un protocolo que sea revisado por un comité de ética reconocido, ¿no? Además, el investigador debe asegurarse de que cada participante dé su consentimiento informado antes de ser admitido al estudio, ¿no? Que más adelante ya les voy a hablar un poquito más. Y también debe proteger la confidencialidad también de los participantes, ¿no? Siguiente. Ya está. Okay. Entonces va a haber casos en donde no es posible saber cuando una información no es vinculada, quiere decir cuando el investigador no reconoce a las personas, y cuando la información es vinculada, puede ser anónima, donde el participante no es conocido por el investigador, puede ser no nominal, donde la información se vincula a un código sin que incluyan datos personales. Puede ser también nominal, donde se identifica a las personas, pero sus datos solamente van a servir para análisis estadísticos, ¿no? Entonces, al realizar una investigación epidemiológica, no debe de haber incompatibilidad de intereses entre los investigadores y las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, para eso están los comités evaluadores de ética, y estos deben estar siempre atentos ante algún tipo de surgimiento de este tipo, y si fuera el caso, no deben de aprobar dichos estudios, ¿no? Siguiente. Entonces, estos comités de ética pueden ser locales o nacionales, y siendo pues su responsabilidad de que se asegure el estudio propuesto y que haya sido lógicamente evaluado por colectividades competentes y que se contemple en todos los atributos éticos, ¿no? Todos los miembros del comité también deben guardar una conducta ética. Entonces, estas evaluaciones éticas deben garantizar que la investigación tenga solidez científica, que se respeten las normas de seguridad y calidad en beneficio de los participantes y de los resultados del estudio, que se respeten los derechos de los grupos o de las personas vulnerables. Siguiente. En el Perú tenemos el Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud, que va a tener entonces como finalidad proteger los derechos, la vida, la salud, la intimidad, la dignidad y el bienestar de las personas que son sujeto de investigación, ¿no? Ciñéndose siempre a los principios éticos acogidos por la normativa nacional e internacional. En el caso de que hubieran ensayos clínicos, tenemos el reglamento de ensayos clínicos, donde este documento deja pues, a disposición a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
que realicen o estén vinculadas a ensayos clínicos en seres humanos en territorio nacional. Siguiente. Ya. Bueno, históricamente siempre entonces ha habido preocupación por los aspectos éticos en la investigación, ya que, como ya mencionó mi compañero, había pues experimentos inhumanos en el régimen nazi, ¿no? Estos eran totalmente antiéticos, ya que no solo se realizaban en contra de la voluntad de los investigados, sino que se llevaban a cabo con total despreocupación por los sufrimientos y las muertes que provocaban, ¿no? Además de que pretendían generar conocimientos que no eran relevantes para la ciencia. Dichas prácticas entonces inhumanas motivaron que se elaborara el Código de Nuremberg para establecer pautas para la investigación biomédica, y este documento hizo énfasis en la participación voluntaria, ¿no?, del sujeto de investigación. Además estableció que los investigadores deben minimizar los riesgos y que deben ser menores a los beneficios recibidos por la investigación. Acá vamos a observar en este pequeño esquema todos los antecedentes en cuanto al consentimiento informado, empezando desde el Código de Nuremberg, desde la Declaración de Helsinki, el informe de Belmont, y que llegamos acá, que tenemos una ley acá, la ley 26842, la Ley General de Salud, cual fue modificado a la ley 29414, ¿no?, donde pues el Perú establece el derecho al consentimiento informado. Y tenemos el reglamento de ensayos clínicos en el Perú, que ya había mencionado anteriormente. Siguiente, Hacho. Entonces tenemos los principales factores para llevar a cabo un adecuado proceso del consentimiento informado. En primer lugar, tenemos que tener una información necesaria que debe... a ver, siguiente, Hacho, siguiente. Eso no, siguiente, pues. Donde hay un esquemita. Ahí está, ¿no? Está en consentimiento informado. Ya está principales factores para llevar adecuadamente. Ok, bueno, entonces empezaríamos con la información necesaria, que entre los principales factores, esta debe basarse en una situación específica para poner en claro la cantidad y el tipo de información que se va a requerir, ¿no? Entonces, la información que va a brindarse debe contener los objetivos, los riesgos y los beneficios propuestos, otras alternativas para llevar a cabo los resultados esperados, y siempre darle a conocer al sujeto que puede hacer preguntas sobre dudas que tenga, ¿no?, o también que puede retirarse cuando éste así lo desee. Está también la comprensión de la información, siempre, ¿no?, con base en las capacidades de entendimiento de cada sujeto. Tenemos la capacidad para consentir, es decir, la competencia, donde pues este aspecto va a estar determinado por el criterio médico-legal, donde solo los sujetos considerados como competentes van a tener el derecho ético y legal de aceptar o negarse a participar en una investigación, otorgando o no su consentimiento, ¿no? Tenemos también la voluntariedad, que este va a ser el elemento más importante del consentimiento informado. Seguimos con la confidencialidad, la devolución también de la información, la retroalimentación, ¿no?, que siempre el investigado espera sobre los avances del proyecto de investigación. Y tenemos también el manejo de fragilidad, donde se refiere a la fragilidad a la que se expone el investigado y el investigador bajo circunstancias conflictivas inherentes a cualquier estudio, ¿no? Entonces, retrocede 1.8, por favor. No sé si retrocediste, pero ya que... entonces, el consentimiento informado va a ser el proceso por el cual el individuo va a expresar voluntariamente la aceptación de participar en un ensayo clínico, luego de haber recibido la información, explicación detallada sobre todos los aspectos de la investigación, ¿no? Esta decisión entonces esta decisión de participar en la investigación siempre ha sido adoptada sin haber sido sometida a coacción, a una influencia indebida o intimidación. Entonces el consentimiento informado se va a documentar por medio de un formato de consentimiento escrito,
que esté firmado y fechado. La información debe darse en términos sencillos y comprensibles para el paciente y no deben ocultarse datos, especialmente si estos van a ser negativos relevantes que podrían pues condicionar la decisión del paciente, ¿no? En el caso de la investigación clínica pediátrica, se debe redactar una hoja de información adaptada para el menor maduro, ¿no? Es decir, para mayores de 8 años y menores de 18, según el reglamento peruano, ¿no? Y para cualquier menor cuando su capacidad de comprensión lo permita, ¿no? Este se le va a llamar asentimiento informado. Siguiente hecho, y se le sigue también después. Uno más y el último, creo. Modelo de consentimiento informado. Okay. Sí, entonces este va a ser un esquema o un modelo de consentimiento informado para una investigación clínica, donde en la parte superior izquierda vamos a observar que tiene que ir el nombre del investigador responsable, el título del protocolo, el acta de protocolo y del acta del consentimiento, donde se especifica aquí que el investigado va a tener presente siempre los posibles riesgos, beneficios, que puede retirarse cuando éste lo desee y que está dando su consentimiento voluntariamente, ¿no? Tiene que ir la fecha también, la firma del paciente o responsable legal y la del investigador o médico responsable. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Sacho. Siguiente, por favor. ¿Quién sigue, Joaquín? Sí, doctor, buenas tardes. Nelly Arias. ¿Quién continúa? Nelly Arias, doctor, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Se me escucha? Nelly Arias. Sí se escucha. Ah, ya. Sí, se escucha, Nelia. Sí. Doctor, compañeros, buenas tardes. Siguiendo con la exposición, bueno, mis compañeros ya han conversado un poco sobre los principios éticos, los antecedentes de la ética en la investigación y las normativas que rigen la investigación a nivel mundial, ¿no? Ahora lo vamos a relacionar un poco con la actualidad. Sí se escucha, ¿verdad? Lo vamos a relacionar un poco con la actualidad y los... Sí, ya. A ver. Y sobre los sucesos que están ocurriendo en nuestro país en relación a la ética en investigación de parte del Estado, ¿no? Bien, a partir de abril del año pasado, luego de iniciada la pandemia y empezada la cuarentena, en el diario peruano se publicó el decreto supremo llamado que establece medidas para asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país, que tiene por finalidad fomentar la realización de ensayos clínicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades COVID-19. Proteger también los derechos, bienestar y seguridad del sujeto de investigación, cumpliendo la normativa internacional de ética en investigación. Así también, un artículo importante que mencionaba era la conformación del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación y dentro de las disposiciones complementarias, el cumplimiento de los estándares internacionales de ética en investigación y las demás disposiciones del Instituto Nacional de Salud y la obligatoriedad e implementación del registro de investigaciones científicas del COVID-19. Entonces, a partir de este decreto, se empezaron a formar diversos grupos o diversos comités para poder proteger a la persona, a proteger a los sujetos que van a participar en la búsqueda de conocimiento para poder pasar esta pandemia, ¿no? Entonces, como ya había mencionado mi compañera, tenemos al Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación, que, bueno, tiene por finalidad la revisión y aprobación de los ensayos clínicos sobre COVID
que se realicen en el Perú durante nuestra emergencia sanitaria. Y está conformado por un equipo multidisciplinario que consta de médicos, abogados, enfermeros y psicólogos. Tiene por misión revisar todas las propuestas de ensayos clínicos y aprobar aquellas que los participantes, en las que los participantes se encuentran protegidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, va a evaluar los ensayos clínicos que tengan un diseño científico válido, sean socialmente importantes, en los ensayos clínicos que tengan un diseño con un balance de riesgo y beneficio favorable, y también que representen privacidad y confidencialidad del participante. Todos los requisitos, todos los principios éticos de los cuales ya habían hablado mis compañeros. Y también, por ejemplo, el consentimiento informado adecuado, que es muy importante y también había mencionado mi compañero. Así también se creó el registro de investigación científica, cuya plataforma es PRISA. Entonces, este registro PRISA es obligatorio para todas las personas que van a realizar investigación científica de la enfermedad COVID-19 en el país, para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen o estén vinculadas con la realización de investigación científica de la enfermedad. De esta misma manera, esto es para trabajos de investigación en general, investigaciones en general, y de esta misma manera está el REPEC, que es el Registro Peruano de Ensayos Clínicos. Es lo que se trabaja con ensayos clínicos, ¿no? Que pertenece a la plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos de la OMS, o sea, es a nivel mundial, y donde se puede encontrar información de todos los ensayos clínicos autorizados actualmente en el Perú. Así también, vamos a encontrar algunas situaciones particulares, como he estado buscando información, situaciones particulares, por ejemplo, que se pueden ver en la realización, en los artículos, en las plataformas que nos brindan información científica actualizada, pero por el hecho de la pandemia, desde un inicio buscaron la manera de poder informar a toda a la población médica, a la población científica, sobre todo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, sobre todo los trabajos de investigación que se estaban realizando a nivel mundial, pero sin embargo, o sea, se trataba de enviar la información lo más rápido posible, la información no tan certera. Algunas veces han tenido que retirar algunos artículos de investigación, y esto nos da la idea de que los principios éticos en algún momento no se han estado cumpliendo del todo. Tenemos, por ejemplo, las publicaciones preprint que hemos podido visualizar, sí, en varias plataformas, en el cual los artículos de revistas no están revisados por investigadores en el momento de la publicación, por lo tanto, carecen de certificación formal. También tenemos la existencia de estudios controvertidos con muestras muy pequeñas, de baja eficacia y datos limitados. Son investigaciones que no pueden ser respaldadas por políticas públicas, por ejemplo, dado el riesgo de efectos adversos y las intoxicaciones que pueden ocurrir con las personas, ¿no? También tenemos datos importantes como, bueno, primero el fast tracking, en el cual que tienen el objetivo de acelerar la evaluación editorial y la revisión por pares y la publicación de los artículos. Sabemos que los trabajos de investigación, así por ejemplo, como estamos viendo el proceso largo de las vacunas, así como el mismo proceso largo de las vacunas, se realiza toda la investigación con los demás fármacos, pero en este caso, por la emergencia médica, se ha intentado buscar acelerar todo este proceso, ¿no? Y también existe presión política que induce a médicos e investigadores a sesgos inadecuados y perjudica la integridad de la investigación.
También conduce a la difusión de resultados prematuros con conclusiones que a veces pueden ser inapropiadas. Lo podemos ver pues en lo que ocurrió al inicio de la pandemia con la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿no? Que muchas personas, investigadores o médicos, daban fe de que con un grupo pequeño de pacientes tratados que se han recuperado, podían aplicarlo a todas las personas y trataban sin maldad, sin querer hacer daño, trataban de imponer o decir que este era el medicamento que iba a salvar o que iba a beneficiar a toda la población en general, ¿no? Sin ver, y luego más tarde se pudo apreciar que sí había ciertas contraindicaciones, había repercusiones y había que tomar con más cuidado ese medicamento y que no, en realidad no tenía importancia, relevancia en esta enfermedad, ¿no? Y finalmente, bueno, la finalidad de todo esto es pues siempre proteger la integridad física y psíquica de todas las personas, así también asegurar a participantes, ¿no? El proceso acelerado de la investigación no puede ser a expensas del mismo participante. Así también la prisa no puede justificar que decaiga el rigor metodológico, que es largo, pero es necesario, es importante para que se cumpla todos estos procesos, para que la investigación, el trabajo esté bien elaborado. Y la Declaración de Helsinki dice que el bienestar del ser humano debe prevalecer sobre los intereses de la sociedad y de la ciencia, y que es mejor la incertidumbre de la ignorancia que una conclusión errónea final. Eso sería todo, doctor. Ya están todos, doctor. Sí, somos... ¿Ha terminado el grupo? Sí, doctor, somos Joaquín, un grupo de tres. ¿ha terminado el grupo? Sí, Ya, doctor. dime una cosita, una pregunta. ¿En qué caso está exceptuado el consentimiento informado para el grupo? ¿Me escuchan? Ya, doctor, el consentimiento informado, solamente hay 3 tipos de casos que no se utiliza. Si es un estudio retrospectivo, porque algunos pacientes están muertos, no se le puede hacer un consentimiento informado. Otro es si el en caso estudio de es emergencia, por ejemplo, tú llegas a emergencia y no tienes familia, ¿está exceptuado o no está exceptuado? En ese No, caso, pero doctor, tal vez tiene que haber un representante legal del Claro, hay para paciente. eso ahí el fiscal de turno, se llama al fiscal o al juez de turno para decir, mira, se va a proceder esto, ¿no? Porque el juez no les va a decir no hagan, el juez solamente les pregunta o el fiscal les pregunta y les dice, procede o no procede, sí procede, entonces ¿qué espera, no? El juez no les va a ordenar ni hagan ustedes, no exceptúa, sino ustedes se van a ver de acuerdo a la necesidad del paciente, si lo necesita o no lo necesita de acuerdo a su aplicación, ¿no? Eso es bien delicado en ese sentido. Ustedes tienen que tener bastante cuidado en consentimiento informado, sobre todo a todos sus pacientes que vienen a emergencia. Y en caso de los menores de edad, que tienen que estar siempre de un acompañante, ya sea directo, ya sea el papá, la mamá o la persona con quien venga, ¿no? Y acostúmbrense siempre a tratar delante de alguien o acompañado de alguien, ya sea una secretaria o alguna otra persona para efectuar cualquier tipo de responsabilidad. ¿Qué dice Joaquín? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Ajá. Bueno, ¿O sería el comentario. Bueno, el alguna comentario, ¿no? aclaración? Bueno, daría un comentario solamente de también que A ver. a veces el consentimiento informado puede ser implícito, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hacen extracción de sangre, no es necesario como que hacer un papel, ¿no? Sino simplemente el paciente con extender el brazo implícitamente te está diciendo que sí acepta, ¿no? O sea, a veces había leído, ¿no? Que puede ser implícito, también puede ser explícito, algo así.
No, pero por Eso. favor en ese sentido tienen que tener bastante cuidado en cuanto a las transfusiones, porque ahorita hay bastante problema con esos pacientes testigos de Jehová. Entonces, la que hacen el problema no son los pacientes, sino los familiares de los pacientes, donde te dicen, te aplican la ley y dicen, si usted está de acuerdo, ¿por qué no le ha salvado la vida? No se puede ir contra la vida. Entonces, todas esas cositas de que, bien, ¿no? Los testigos de Jehová ahorita pero no aceptan transfusión, y al no aceptar transfusión, ellos siempre están con su abogado, ¿no? Ahora, como les vuelvo a repetir, el fiscal no les dice aplique. El fiscal lo único que le pregunta, ¿es necesario? Sí, entonces aplique. O sea, ustedes mismos están automedicando. Solamente ellos dan la verificación de lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Qué otra aclaración, Joaquín? ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos? La puede hacer. Joaquín, en relación al trabajo monográfico, ya he estado revisando los capítulos, déjame un poquito más ver, porque ustedes tienen que ver en el marco teórico, entrar bastante, inmiscuirse bastante en eso, en los antecedentes, en el capítulo 1, 2, después en el cronograma, después en las referencias bibliográficas que faltan. Yo te estoy llamando a eso a las 6:30 para darte otros alcances. ¿Te parece? Ya, doctor, a las 6:30 entonces Sí, conversamos. sí, ¿ya? Bueno, Sí. muchachos. Este es un tema bastante amplio de consentimiento informado y siempre acostumbro a saber a un paciente delante de una segunda persona para que eso pues pueden hacer algo a favor de nosotros o a favor del equipo de trabajo de ese momento, ¿ya? Nunca examinen a un paciente, si es menor de edad, solos, siempre frente a alguien o con alguien. Bueno, entonces hasta el próximo jueves. ¿Qué es el próximo jueves el seminario? Sí, el próximo jueves hay otro seminario, doctor. Ahorita le digo el Ya, tema. El tema es ya, entonces ya me lo dice más tarde, ¿ya? medicamentos biológicos, doctor. Ya, Sí, entonces doctor. ahí estamos. Ya muy bien, vamos a esmerarnos mucho mejor. Y ya el próximo jueves será más mejor que esta vez. Ya, felicitaciones, hasta el próximo jueves. Cuídense. Hasta Gracias, doctor. luego, Bueno. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a.